pasó algo que no pude ignorar. Estaba leyendo el libro de mi mentor Jorge Serratos, de Comunica Más, y en cuanto llegué a esta historia, hice un alto y la verdad tocó algo muy profundo, algo que me hizo mucho sentido y que no puedo dejar, no puedo dejar así, solo quedarme esa historia para mí. Esta historia, si te das el tiempo de escucharla, puede mover fibras y hacerte sentir que muchas veces necesitamos escuchar la historia de alguien más para que nos caiga un clip, que nos haga sentido, que nos toque ese corazón que lo tenemos envuelto en una armadura tan dura y tan firme que, que no nos deja avanzar. ¿Cuántas veces hemos juzgado a nuestro padre? Hemos juzgado a nuestra madre, hemos juzgado a algún hermano, a algún amigo, a algún conocido y más a esos que creemos que son nuestros enemigos. Muchas veces no tenemos ni idea de lo que está cargando esa persona. Escucha esta historia. Esta historia nos narra a un pescador japonés, un hombre sencillo, trabajador, que cada día madrugaba y salía al mar, cuando estaba todo en calma, y con la única esperanza de lograr una buena pesca. Ese hombre tenía un hijo, un niño, que desde pequeño sentía muchísima vergüenza de su padre. Cada vez que lo acompañaba a la escuela o iba y lo dejaba, todos sus compañeros se burlaban de él, porque su padre apestaba a pescado y decían que qué asco. Y todos los días era ese bullying, eso de estarlo atormentando. Cuando quería participar en la escuela, levantaba la mano y sus compañeros se tapaban la nariz como diciendo que era el apestoso. Se reían de él. Imagínate eso en un niño pequeño. Entonces ese niño empezó a callarse, a no sobresalir y a volverse totalmente invisible. Pero lo que más le incomodaba no era el olor a pescado de su padre. Lo que más le dolía era que su padre no tenía un ojo. En el lugar del ojo llevaba una prótesis muy opaca que siempre hacía que no podría enfocar. Miraba como al vacío. Los niños se burlaban totalmente de esa prótesis y lo ponían y lo incomodaban cada vez que él llegaba a la escuela. Así, cada vez que el padre iba a recoger a su hijo, el niño, en vez de salir alegre a saludar a su padre, se encogía de hombros y con la cabeza abajo llegaba con su padre. Le dolía admitir que no quería parecerse a él y que no quería que fuera por él. Juró que al crecer sería totalmente diferente a su padre y que se alejaría de él. Así pasaron los años y cumplió su promesa. El niño se esforzó en la escuela, consiguió becas y con el tiempo logró salir de su entorno, de su hogar. Subió de posiciones y llegó a ser un hombre muy exitoso. Ganaba dinero, tenía prestigio, construía una vida súper admirable. Pero cada logro hacía algo más. Enterraba todos sus recuerdos y sus raíces. Negaba a su padre, negaba a su pueblo y negaba su historia. Hasta que un día recibió una noticia de que su padre había muerto. Y le preguntaron, en esa noticia llegó una carta y le preguntaban que qué iba a hacer con sus cosas. Él respondió sin dudar, remátenlo todo, regálenlo, yo no quiero nada. Después vinieron más llamadas de vecinos, de amigos, de familiares, y todos le decían que al menos asistiera al funeral, que recogiera las cenizas de su padre y que ayudara a vaciar la casa. Él se negaba una y otra vez más, con la misma frialdad,
Él rechazaba a su padre, rechazaba a su pueblo y rechazaba su historia, convencido de que mirar atrás era un error. Y se repetía que solamente debía ver hacia adelante. Pero una noche, sin razón, no podía dormir. Entre sus sueños y sus desvelos, escuchaba una vocecita interna que le susurraba: mira, mira, observa. Desconcertado, se llevó instintivamente su voz y su vocecita le decía que tocara su ojo. Ese simple gesto despertó algo en él. Recordó a su padre y recapituló lo que él veía cuando a su padre le veía su ojo de vidrio. Ahí le hizo como un clic la vida. Al día siguiente tomó un pasaje y se regresó a su pueblo. Llegó a su casa, que era la de su padre cuando eran niños, vio cajas amontonadas, el olor penetrante a pescado todavía permanecía ahí y recordó toda su infancia. No sabía qué era lo que iba a encontrar, pero al fondo del armario, debajo de unas cajas, encontró un baúl. Un baúl que estaba lleno de cartas. Curiosamente, esas cartas, todas estaban escritas con una mano temblorosa de su padre. Lo más fuerte es que ninguna de esas cartas había sido enviada. Eran muchas cartas, cartas que había escrito su padre en las noches de soledad. Y todas esas cartas estaban dirigidas a su hijo. Algunas cartas las abrió y decían: hijo, sé que te ha ido muy bien, sé que te avergüenzas de mí y no quiero molestarte. Solo quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Y siguió leyendo una y otra carta. Otras cartas decían: no te envío esta carta porque no quiero abrumarte. Sé que siempre te dio pena que oliera a pescado. Lo entendí desde el principio. Y ese dolor lo cargaba su padre. Así seguían muchas cartas. Una línea tras otra eran cartas, pero todas iban dirigidas a su hijo. Su padre siempre le mandaba amor, que entendía por qué se había alejado y que sabía por qué tenía vergüenza de él. Y también comprendía por qué no lo buscaba. Su padre nunca lo culpó y nunca le reclamó nada. Al contrario, en cada palabra reafirmaba lo orgulloso que se sentía de su hijo. Y le decía sin adornos que el orgullo que él había sentido siempre al verlo crecer y cómo encontraba éxitos en lo que él se desarrollaba. Así siguió buscando papeles y encontraba más cartas. Pero al fondo encontró un sobre sellado que se diferenciaba de las otras cartas. Lo abrió y dentro de él había documentos con sellos y membretes oficiales. Al principio creyó que pues era algún trámite viejo que había hecho su padre. No le daba tanta importancia. Pero al estar avanzando en la lectura, vio que estaba su nombre escrito con mucha claridad y estaba tanto su nombre como su fecha de nacimiento. Al leerlo, vio que lo que estaba en sus manos era un informe médico. Todo eso empezó a cobrar sentido. Ese informe médico decía: niño nacido con tumor maligno en uno de sus ojos. Es necesario extirparlo de inmediato. Más abajo encontró otro documento, un informe médico que detallaba cómo había sido su trasplante de ojo. Realizando apenas esto que estaba leyendo, él comprendió que su padre
había donado su ojo para dárselo a su hijo. ¿Qué verdad estaba ahí? ¿Qué cosas se guardan en la cara de una persona cuando juzgamos sin saber qué hay atrás? Esa carta y ese sobre decía que su padre había donado a su hijo su ojo. En ese instante, el empresario exitoso se desplomó. Durante años había sentido vergüenza por la apariencia de su padre y más por ese ojo de vidrio. Esa mirada incómoda que su padre le hacía a todos. Ese reflejo incómodo que a él lo incomodaba tanto en sus años de escuela. Su padre siempre se lo calló. Nunca le dijo que el ojo que él tenía era el suyo. Su padre dio su ojo a su hijo por amor. Lo dio simplemente por amor. Créeme que cuando escuché esa carta, esa historia, me detuve porque nunca sabemos los actos que hace nuestro padre, nuestra madre, nuestros seres queridos. Y siempre los hacen con un amor infinito. ¿Cuántas cosas han sacrificado por nosotros? ¿Cuántas veces han sacrificado cosas que no tenemos ni idea? Y que nosotros juzgamos, hablamos sin saber. No quiero que nos sintamos mal, simplemente es un acto de reflexión, de entender y de ir un poco más hacia adentro y dejar de juzgar. Esta historia puede ser un espejo de cosas que cargamos, de cosas que juzgamos día a día, cosas que reclamamos, cosas que no perdonamos, cosas que etiquetamos. Hay que hacer un alto, respirar, voltear a ver dónde estamos parados, a saber que atrás de muchas, de lo que, para poder estar nosotros aquí, cuántas personas han hecho bastantes sacrificios. Padres, familiares, hermanos, amigos, amistades. Hay que agradecer por estar aquí. Así que detrás de cada historia recuerda que puede haber una herida, un sacrificio y un amor escondido. Así que si esta historia te hizo reflexionar, regresemos y recordemos que hay que dejar de juzgar. No porque no todos sean perfectos, sino porque nosotros no alcanzamos a ver el cuadro completo. Así que hoy suelta y deja atrás ese sentimiento. Hoy perdónate por no saber. Perdónate por haber juzgado. Y perdónate por haber reaccionado 1,000,000 de veces. Y hazte la pregunta, si hoy podemos crear un poco más de conciencia para dejar de reaccionar y poder responder. Dejar de decir por qué, para preguntarme el para qué. Porque sé que siempre va a haber un propósito mayor. Así que hoy agradece por lo que tienes y decídete a ver la vida desde un cuadro blanco, desde la conciencia, desde la compasión, desde el amor, desde la gratitud. Y te lo vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces hemos juzgado a alguien sin saber qué hay detrás? Si esta historia te tocó o te hizo algún sentido, escríbeme aquí. ¿Qué te hizo sentir? ¿Te tocó alguna fibra o solamente la vas a dejar pasar? Te invito a que dejemos de juzgar
Y si hay alguien que sepas que necesite escuchar esto, pues compárteselo, compárteselo. Porque a veces una historia puede cambiar la vida de alguien más. Te dejo sin antes agradecer porque te hayas tomado estos momentos para ver y escuchar esta breve historia. Saludos.